Ahí está Sí, ahí está perfecto. perfecto. Ahí está perfecto. Sí. Bueno, qué gusto saludarlos, Igualmente, Igualmente, Enrique, un igualmente. placer. Muchas gracias por darnos un ratito de su tiempo, Enrique. pero no es ninguna gracia porque a mí me sirve de mucho hablar con gente querida como ustedes. Gracias. Igualmente, es recíproco, Enrique, y lo sabe. Sí, sí, lo sé perfectamente bien. Arrancamos, le quiero hacer unas preguntas, obviamente acordándonos de esa época de cuando Germán empezó a trabajar con usted en NESA. Lo que me interesaría saber, pero sin cuidarse, Enrique, sin ningún tipo de cuidado, ¿cómo lo percibía usted a Germán? ¿Cómo era en esa época él? ¿Cómo lo sentía adentro, afuera de la cancha? Me parece que siempre fue muy respetuoso de su trabajo. A veces él, se, era en ese momento, era muy jovencito. Entonces, el equipo estaba lleno de jugadores rebeldes, de jugadores, difíciles de manejar, talentosos, capaces, pero la parte mental era difícil tratarlos porque todo el mundo se sentía, a pesar de que estábamos en un equipo chico, que después se hizo grande, el trato con ellos era ciertamente difícil. Entonces, Germán, repito, era un jugador rebelde cuando llegó, a veces tenía demostraciones de inconformidad, pero nunca fue ni grosero ni nada que se le pareciera. A veces se agarraba la pelota para él solo y no se la quería prestar a nadie. Y esas eran las discusiones que siempre teníamos en ese sentido, porque eh, a lo mejor te recordarás que yo soy un tipo que siempre está pensando en el trabajo como es, en equipo. Entonces, yo creo que los mejores momentos esos momentos, los mejores, digo, de Toros Nesa en esa época, fueron cuando ellos decidieron servir a su compañero y estar muy atentos con lo que pudiera pasar para resolver cosas o para ayudar a cada uno de sus compañeros. Mucho ego en esa época, los jugadores de fútbol, mucho narcisista, todo el tiempo pensando en ellos mismos. ¿Qué tan difícil fue para usted realmente conectar con los jugadores? En el caso de Germán también, y cuando hablaba de esa disconformidad, ¿usted sentía que era más interna de disconformidad personal de él o con todo lo que hubiera alrededor? No, yo creo que era más personal. Germán es un tipo muy bueno en todos sentidos, pero además siempre queriendo ganar. A veces tomando demasiada responsabilidad sobre sus hombros, tratando a veces de resolver, pero para bien. Siempre fue, eh, a pesar de que pudiera estar molesto por alguna razón, la molestia la dejaba ver corriendo más y luchando mucho y a veces no participando tanto colectivamente cuando se tenía el balón, porque él quería resolver en muchos de esos casos. Claro, claro. Y en esa época, lo que nosotros creemos a lo largo de estos años es que quizás él tuvo muchos problemas emocionales desde muy chico, que no lo fueron acompañando, no lo tenían como desde su familia hasta, bueno, desde también en el fútbol, ¿no? Las falencias de quizás entender un poco sobre la salud mental, quizás sobre la depresión, quizás sobre la angustia o la ansiedad. A lo largo de mi carrera como entrenador, siempre me puse mucho del lado del jugador, porque yo fui un jugador que jugué poco. Sí. Jugué 98 partidos solamente en 15 años de carrera. Y a veces el trato no fue tan correcto, entonces yo siempre pretendía tratar a los jugadores como a mí me gustaría que me trataran. Me dejaban solo como si fuera un animalito. ¿Por qué? Porque no era muy interesante como jugador y al final yo siempre pensé en eso, en tratar a los jugadores con mucha cortesía, con fraternidad, con autoridad, pero también con exigencia para que fueran lo que ellos querían y merecían. ¿Cuál sería el consejo que usted se diría a sí mismo cuando usted empezaba su carrera? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué le hubiera gustado hacer diferente? A lo mejor tenía que haber sido menos sumiso,
porque yo en un principio estaba lleno de virtudes. Era muy rápido, tenía una seguridad de manos importante, era valiente, pero después empecé a perder la confianza después de las cosas que me pasaron. Además, parece que estuviera yo, tratando de justificarme, pero sufrí muchísimas lesiones. Cada vez, en los mejores momentos de mi carrera, me pasó siempre algo. Mira, yo creo que yo nunca le pregunté a Dios cuando me fue bien, por qué me iba bien. Claro. Entonces tampoco cuando me fue mal, tampoco lo cuestioné, tampoco le pregunté. Ya cuando a los 15 años que me retiré, me pidieron que yo todavía tenía la oportunidad de jugar en un equipo. Me pidieron ese equipo, me pidió un equipo de San Luis, pero el licenciado Guillermo Álvarez, el presidente de Cruz Azul, me dijo que ya no, me dijo, no te vayas, quédate aquí y te voy a buscar un lugar donde te puedas ponerte a trabajar. Y así fue. Entonces fue una gran decisión de mi parte porque después, bueno, fui 4 veces técnico de Cruz Azul, 4 veces. Entonces, nunca conseguí nada, nunca gané nada, pero fui 4 veces técnico de Cruz Azul. Y después, bueno, ahí me arranqué a, a- concretamente me refiero a que como técnico me fue bien. He Una sido un preguntita, técnico. Enrique, cuando usted se retira, el día que se retira, el momento que abandona y que dice, bueno, hasta acá llegué en el fútbol, ¿cómo fue ese proceso? ¿Se sentía cómo? ¿Tenía algún vacío? ¿Fue natural? ¿Cómo lo sintió usted ese proceso hasta convertirse en entrenador? Mira, el día que decidí retirarme, fue un dolor intenso en el corazón. Jugar es fantástico, es una maravilla irrepetible, Mm, como por ahí escribe algún autor. claro. En la Argentina había una revista, perdón. No, 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 yo no. también me emocioné porque a Germán, míreme a mí también, porque ¿sabe qué? Cuando Germán se retira, entra en un pozo depresivo, aniquilante, que no encontraba ni dónde estar, porque no tenía identidad. Mira, fue muy difícil, sí, Enrique, y la verdad lo entendemos, lo comprendemos y nos gusta que esté compartiendo esto con nosotros. Gracias. Es que había una revista argentina que era El Gráfico, no sé si todavía Gracias. Sí, Sí, sí. exista. No, ya no existe. no existe. Bueno, y ellos publicaban una nota que se llamaba El día después. Ese día después se trata de lo que tú empiezas a hacer al siguiente día de verte retirado. Te acostumbraste a cargar la maleta, a desayunar poquito, a siempre andar cargando tu maleta desde los 8 o 10 años, después haces profesional, después dejas y al día siguiente, cuando te despiertas, dices, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Te acostumbraste a vivir con el juego y eso es durísimo. En la Argentina con esa pasión que ustedes tienen tan extraordinaria para sus cosas, eh, esa había jugadores que se llegaron a matar, que se tiraron al tren, que les pasaron muchas cosas porque no comprendían la vida después de jugar, no entendían la vida después de jugar. Justamente sobre ese tema, sobre el día después, hay un capítulo muy importante y como dice Sol, la inutilidad del jugador de fútbol porque no sabemos qué hacer, no supimos qué hacer el día después, que tanto se dice, ¿no? Nos educaron para eso de los 5 o 6 años, a solamente cargar el bolso, ir a entrenar, comer y dormir. Entrenar, comer y dormir. Ser profesional, cuidarse. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Qué pasa por todo eso? Hay que buscarse y hacerse una persona nueva, ¿no? Crear una nueva identidad. Sí, sí, ha sido, aunque yo lo disfruté mucho, mucho, mucho lo disfruté, nunca fui tan buen jugador. No era una desgracia, pero no era tan buen jugador. Pero
lo disfruté muchísimo. Mira, decía un gran ser humano, decía, mi primer contacto con el fútbol data de una mañana de Pascua, donde mi padre me arrojó un balón a la cabeza. No olvido ni el olor ni el color de ese balón, y desde entonces contraje matrimonio con el fútbol. Son cosas que yo siempre voy copiando de todos lados. Claro. Voy copiando de todos lados. Pero lo que pasa es que el fútbol es una parte importantísima de mi vida. Sí. Bueno, me he quedado sin trabajo muchas veces. A lo mejor hoy ya estoy retirado. No lo sé todavía, pero a lo mejor ya No, estoy retirado. le queda. Todavía un poco más. Quizás un no en poco- la cancha, Enrique, pero tienen una dirección deportiva, una dirección de selecciones Sí, nacionales, Esa con jerarquía, usted tiene esa claro, jerarquía. como está hablando ahora, todo Ese lo que aprendizaje. conmueve, Me nace una pregunta. Nosotros mucho de la idea de este proyecto, primero es un camino espiritual, primero de evolución de Germán, porque yo creo mucho en el mejorar. Desde el dolor uno mejora, ¿no? Y, y toda esta idea nació desde justamente de mucho dolor y de mucho aprendizaje y de mucha evolución. Gracias a Dios, bueno, de creer mucho en Dios y de nuestro amor, vamos saliendo muy bien adelante. Pero no mucha gente tiene esa contención, ese acompañamiento. Y como usted lo dijo, hay mucha gente que ha terminado suicidándose con una angustia terrible, sin tener herramientas para poder encontrar una nueva identidad. Ayer justo charlábamos con Carlos Hermosillo, que él también estuvo con psiquiatras de por medio. Entonces, bueno, nuestra idea es como quizás trabajar en la prevención de que esto se pueda, al margen de que siempre el dolor va a estar cuando uno abandona algo que quiere mucho, a lo que ama, como es el fútbol y la pasión, quizás también tener como un poco más de herramientas, un poco más de previsión para poder cuando llega ese momento estar un poco mejor preparados y ayudar a los chicos en el futuro. ¿Usted qué haría? mira, yo creo que yo ahora tengo un nietecito que tiene 15 años y juega en la 15 del América. Y ahí él es el capitán, y el año pasado salieron campeones. Okay. Salieron campeones y yo ciertamente tengo mucha comunicación con mi hijo, con Enrique y con él, no solamente porque nos identifique el fútbol, porque a mis otros 2 nietos varones, a ellos no les gusta el fútbol, pero al otro sí. Y yo le decía que hay que vivir para jugar. Ojo, para después poder vivir del juego, Claro. porque la carrera se alarga. A veces, si uno no la aprovecha, no solamente en el cuidado personal, en el cuidado de la economía, en el cuidado de la familia, porque hay jugadores, lamentablemente, hay jugadores de fútbol que se quedan hasta sin familia, Totalmente. porque hasta nos creemos guapos, ¿eh? el Y ego, mi Enrique. señora me hace así la seña de el dinero Por y me dice mi supuesto, señora, por supuesto. todas tenemos lo mismo. Mm. Y el hombre, el varón, el jugador de fútbol se cree guapo, y al final se quedan solos, Solo. porque en plenitud de la vida, como son los 37, 38 años, cuando la carrera se hace larga, se quedaron sin familia y sin dinero, Mm. porque todo lo malgastaron, todo lo malgastaron, y todo no les sirvió de nada. Y cuando vienen los hijos, ellos no te pidieron que los trajeras al mundo. Entonces, uno tiene la responsabilidad de eso, de ser el responsable de que en la casa no falten las cosas, no que sobren, pero que no falten, porque la pareja, mira, Dios te dio solamente una boca y 2 oídos para oír mucho y para hablar menos, porque todos queremos hablar de más. Y ese hablar de más siempre trae las consecuencias grandes, porque uno quiere siempre estar corrigiendo a todo mundo, y uno tendría que empezar por pensar y aprender a escuchar a la familia.
y muchos de los casos, a mí me da mucha tristeza. Yo siempre les hablo a los jugadores de que no se separen, que aguanten, que traten. Mira, dicen, hombre o mujer sabia ama al hombre o a la mujer que eligió. La mujer sabia ama a su marido. ¿Por qué? Porque lo aprendiste a querer, porque aprendiste a escucharlo. Él también contigo te escucha y es una cosa compartida que solamente la gente congruente, la gente inteligente, sabia, como dice el refrán, sigue unida para toda la vida, porque esto es, no te casas para 3 años, te casas para siempre, para toda la vida. Por esa razón decía, hombre sabio o mujer sabia ama al hombre o a la mujer que eligió. Por supuesto. Qué lindo. Sí, a nosotros nos pasó muchos, llevamos 25 años juntos, aunque tengo, 26. bueno, 26. Ya. Y ha sido una etapa, una larga, larga historia de mucho amor, pero de mucho esfuerzo, de mucho trabajo detrás. Y lo habíamos escuchado mucho también a Michelle Obama, que decía a lo largo del tiempo que Obama había sido presidente, la pareja de ella era 80% ella, 20% Obama, era todo dar de ella y mucho tiempo fue de acompañar. Lo que pasa es que siento que las nuevas generaciones quizás están acostumbrados al placer momentáneo y sueltan, al placer momentáneo y sueltan, al mínimo conflicto sueltan. Por eso mi pregunta es, con respecto a la historia de su carrera, ha tenido muchísimos jugadores bajo su mando. ¿Cuál, quizás una historia que se pueda contar, que quizás la parte emocional o mental de un jugador o no haya conectado con la carrera cuando era un talento brillante, o quizás alguien que quizás usted le dio la capacidad de acompañarlo emocionalmente a nivel más salud mental, ¿no? De contención emocional y todo esto, y que quizás no tenía tanto talento y terminó siendo el superjugador de su equipo. ¿En cuál conexión pudo con algún jugador que nos puede contar una historia que esa parte emocional de trabajo de su parte haya cambiado y que quizás otro no lo haya escuchado? Mira, yo tuve, a lo largo de mi carrera, tuve muy buenos jugadores bajo mi mando, podría decir, Sí. a pesar de que suena feo. Pero tuve 2 que marcaron mucho una gran diferencia. Uno fue Miguel Calero. Miguel Calero, cuando yo llegaba a Pachuca a las 7, el entrenamiento era a las 9, y a las 7 de la mañana, cuando yo llegaba al vestidor, ya se oía la música, que Miguel cantaba, bailaba, mientras hacía pesas, hacía una cosa y hacía otra, y andaba bailando y andaba cantando, y si pasaba alguien por ahí cercano, lo tomaba del brazo para sacarlo a bailar, y era un tipo muy pintoresco, un gran ser humano y un enorme profesional. No hablemos de la calidad del jugador, porque hacía sus chambonadas, es de los mejores arqueros que tuve, pero pude haber tenido mejores que él, pero en el concepto total de un Integral. jugador, Claro. Miguel era fantástico. El grupo lo adoraba y él hacía todo para estar bien con su equipo, con el grupo, con todo mundo. Y él vivía para jugar. Él me cuenta la historia de que él siempre llevaba 2 maletas en el avión, traía 2 maletas. Entonces yo le decía a Miguel, manda las maletas a la Abajo. manda las maletas que se vayan abajo. Claro, Me decía, claro. no, profe, no. El pibe Valderrama me enseñó que la maleta de mis cosas personales la tengo que llevar yo. Él la traía en el avión, telas de Siva, guantes, playeras, sus shorts, varios shorts, 6 cosas de cada una, 3 pares de zapatos para agua, para esto, para que, caray, nunca lo escuché, y él dice que el pibe Valderrama fue el que le enseñó, que le inculcó esa situación. Entonces, él es uno y el otro es Gerardo Torrado. Ya lo encontré grande, yo lo tuve jovencito, lo tuve en la selección y yo me porté mal con él porque a Gerardo,
pudiéndolo meter a jugar y era necesario que yo lo metiera, preferí otro jugador. Me dejé aconsejar por compañeros que él tenía en su equipo y yo lo metí y nos fue muy mal. Y bueno, quedó ahí medio, nunca me hizo una muestra de inconformidad, ni mucho menos. Y después me lo encontré en Cruz Azul, ya él maduro, ya después de que regresó de España, y se portó maravillosamente conmigo, pero además, un tipo que era todoterreno, todo al 100%. Jugábamos un día y al día siguiente hacíamos un trabajo y yo le decía: "Gerardo, bájale un poquito". Me decía: "Profe, no puedo trabajar a media, no puedo, tengo que hacerlo así porque mi organismo lo requiere", pero además un profesional y muy comprometido con su equipo. Lamentablemente no ganamos nada y yo creo que esos han sido los mejores jugadores que tuve a lo largo de mi carrera. ¿Qué es algo que le queda como de decir, esto es lo que más me molesta de la organización del fútbol en sí? ¿Qué es lo que a usted quizás le incomoda o le molesta o le gustaría que eso cambiara para que mejore el fútbol, para que mejore el deporte que tanto queremos? Mira, nosotros acá en México me parece que todavía seguimos pretendiendo hablar mucho de tácticamente. Hay entrenadores tácticos ¿Cómo? muy buenos, pero técnicamente somos un país que no hacemos bien las cosas. A veces es muy fácil. En el Mundial de Qatar, hacían un cambio de juego, el jugador podía controlar la pelota, acomodársela y centrar, y la pelota se le iba al revés, se le iba para el otro lado. Dicen que de las fuerzas en el fútbol, la técnica es la más fuerte. Eso decía por lo menos un gran entrenador chileno, que decía, de las fuerzas en el fútbol, la técnica es la más fuerte. Nosotros ahora tenemos dos hijas. La grande tiene 17 años y juega al tenis y ya busca ser profesional. Está mil del mundo en la WTA. Y para nosotros, yo vengo de la danza, de 15 años de haber hecho danza clásica, donde la técnica es lo más importante. El cuerpo simplifica tantas cosas a la hora de tanto estrés, de decisión, de toma de decisiones, de muchísimas cosas. Y en el tenis lo vemos muchísimo y la parte técnica para nosotros es prioridad, tal cual la habla usted. Y la última pregunta, si hubiera dos palabras que describieran un poquito a Germán, dos palabras que a usted le nacieran, y qué consejo le daría para el futuro como entrenador. Siempre lo califiqué como un gran ser humano. Siempre, siempre, siempre. Se enojó cuando se tuvo que enojar, tenía el carácter, fuerte, pero nunca faltó a a la a la nunca faltó al respeto al fútbol, porque él siempre entró, ganó, perdió, pero siempre intentó hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo a mí me trabajé muy poco con él. A mí me hubiera gustado más continuar, porque yo siento que no, a veces uno se da demasiada importancia, pero por la forma de juego mía, Germán hubiera, ojo, perdón si falto al No, respeto, No, 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 para no, nada. hubiera sido Mejor. mejor, mucho mejor. hubiera sido mucho mejor. Sí, ¿Sabes sí. por qué? Porque con la dinámica que siempre tuvo, con la decisión que tuvo, con el cuidado que tuvo y con su técnica individual, porque Germán técnicamente siempre fue muy bueno. ¿Qué consejo como hombre, como entrenador para él, para el futuro y para, obviamente, nosotros decimos como que es un renacimiento de evolución que Germán viene teniendo en los últimos años y que creemos que ahora va a venir la mejor parte de él, donde realmente él se va a mostrar como un líder mucho más empático, mucho más vulnerable, sin miedo a nada. Yo tuve una madre fantástica, extraordinaria. Yo soy el más chico de 6 hermanos y éramos muy, pero muy pobres. Pero mi mamá, yo todavía hoy, fíjense lo que les digo, todavía hoy, hace ya muchos años que mi mamá se me fue, pero me debe de cuidar. Seguro. Me debe de cuidar porque ella siempre estuvo muy pendiente de mí y son fuertes. A ver, tú carga un bebé 9 meses en el vientre, Germán. Sí, sí, sí.
y el parto. No, no, a veces, y todo esto que digo lo digo en este momento porque todo lo que nos está pasando al mundo. ¿Qué cosa querría todavía usted darle al fútbol mexicano o en su carrera? ¿Qué otro sueño le quedaría por cumplir? Mira, algo de lo que yo creo que a mí fui un deportista sano, me refiero a, no anduve con cosas raras, nunca. Siempre me gustó mucho, lo disfruté mucho, o lo sufrí de alguna manera también, porque el no jugar siempre trae sus amarguras, Sí. pero me parece que fui un buen deportista. Me hubiera gustado ser mejor, me hubiera gustado ser jugador de selección nacional, cosa que no pude hacer, pero al final me fui contento de lo que pude haber dejado, pero también cierta inconformidad es de haber encontrado el fútbol en un determinado lugar y a pesar de tantos años que pasé por ahí, nunca pude hacer algo como para que el fútbol mejorara. Por ejemplo, esto de la técnica individual, yo siempre he hablado de eso, siempre he hablado de eso. Y sin embargo, no pude dejar nada. Más que dejar algo en el fútbol, Enrique, usted dejó algo en los jugadores de fútbol, en el corazón de los jugadores de fútbol. Y eso creo que es mucho más importante, Acá en el caso de Germán, por en mi ejemplo. corazón, obviamente. Y eso es mucho más importante que quizás, creo yo, no sé si está de acuerdo usted, pero en una recepción o un pase. Dejar algo en el corazón, Una claro, huella de fuerte. cada jugador de fútbol. Y cada jugador de fútbol que usted dirigió, casi todos o todos, por no decirlo, dicen cosas espectaculares y dicen, Enrique me enseñó esto, Enrique me enseñó esto, Enrique me enseñó esto, al margen obviamente de la técnica, la táctica o lo que sea. Por ejemplo, en el caso de Germán, le doy por seguro que usted realmente llegó a su corazón. Entonces no puede decir que no dejó nada. Sí, sí dejó. A ver, voy a decir algo que suena feo y No, que no se cuide, ya no se se me ha cuide. dicho que no tengo razón, pero yo no entiendo y sigo pensando en que sí la tengo. Por ejemplo, eh, los jugadores, fíjate bien, los jugadores te tienen que creer como técnico Claro, en lo que tú les quieres enseñar. Te tienen que creer. Después, a veces te tienen que querer porque es recíproco, porque la preocupación por el jugador para mí es genuina. claro. Siempre estaba yo pensando en qué les podía ayudar y dicen que eso no existe en el fútbol, porque ellos te tienen que querer porque tú los quieres a ellos, pero también te tienen que temer. Ujú. ¿Por qué? Porque no pueden atentar en contra de tu trabajo. Tú como técnico no debes de permitir que el jugador atente en contra de tu trabajo. Por ejemplo, alguna vez a Antonio Mohamed, te recordarás que lo mandé al baño Sí, 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 un entrenamiento, lo echaste de la práctica, sí, sí. y lloró y al otro día vino y lloró y me dijo que, porque Antonio me dijo que que él era la figura, me dijo. Ah, porque le dije yo, le dije, Antonio, corre. Yo acaba de llegar a Nesa. Le dije, Sí, sí, Antonio, corre. Y Antonio corre. Y Antonio corre. Entonces marqué un tiro libre y lo sí, iba a tirar a él. Y yo me acerco y le digo, Toño, ponte a correr. Y me dice, usted se siente la figura. Aquí la figura soy yo. Sí, le dije, sí eres tú la figura. Pero ¿sabes qué? Vete al baño. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 vete al baño. Mañana nos vemos. Y ya al día siguiente regresó y lloró un poco, Como siempre. porque Antonio es un bebé todavía, es un niño, es un fantástico, fantástico ser humano. Mm. Muy buena gente, con un corazón enorme. Sin embargo, le daba por ser libertino, por no querer participar, por no correr, y porque él hubiera sido más jugador de lo que fue. Y en ese momento, te repito, esas son las tres cosas que
te tienen que creer que lo que tú sabes se los vas a enseñar y es genuino y es original y es bueno la enseñanza. También te tienen que querer, pero también te tienen que temer, porque contra mi trabajo nadie puede atentar. Y esas son una de las cosas que yo a lo largo de mi carrera siempre llevé a cabo. Y comentando lo del turco, que nosotros tenemos una historia, bueno, Germán ha sido muy, muy amigo de él, hasta testigo y de mi boda, de nuestra boda, somos muy, muy cercanos con él y con su familia. Ahora estamos un poco alejados porque no coincido con, tanto con lo que usted comenta, de que es una gran, gran, gran persona. A veces los grandes líderes traen mucho egocentrismo, mucho narcisismo y solo piensan en ellos. Y los líderes antiguos, ¿no? Me refiero a que solo ellos y solo yo. Y hace poco lo vimos, lo vi al turco y también habíamos hablado del tema de que a veces cuando uno busca solamente la parte laboral, se va hacia un mundo, pero se olvida de muchas cosas humanas, que en este caso es lo que no queremos que pase. En el caso de Germán, justamente lo que queremos es mostrar un camino más integral al éxito, no solamente la ambición por el dinero y por ganar y solo uso y tiro, que es otra característica muy, muy fuerte de los líderes antiguos. Uso a alguien que me sirve y después lo tiro y me olvido de esa persona. Mi pregunta es, en esa época de Nesa, que fue a Germán siempre la marca porque todo el mundo le hablan del turco, de Nesa, de esa época, ¿cuál fue su mayor herramienta que aplicó para poder manejar ese liderato, usted, ser el líder de esos rebeldes que a veces hasta irrespetuosos eran, pero con buena gente, ¿no? O sea, un ambiente rebelde que fue positivo en la cancha, pero ¿cómo lo manejó usted? ¿Cómo pudo manejar esa herramienta de liderazgo en un equipo tan fuerte, de personalidades tan fuertes? Me costó mucho trabajo porque eran todos buenos jugadores, pero muy locos. Eh, ellos no veían, no jugaban para el equipo, jugaban para ellos cada uno. Y me costó mucho trabajo acercarlos, que combinaran, que participaran colectivamente. Esa es la parte fundamental de una forma de juego como la que yo pretendo. Pero a ellos tuve que, ahí tomé un doctorado porque todos los días había un problema nuevo. Todos los días había un problema ¿Cuáles nuevo. eran los problemas de esa época? ¿Cuáles eran los problemas? La indisciplina, la locura por hacer cosas raras, encabezados por Antonio, Por eso. siempre encabezados por Antonio, porque Antonio, yo creo que a lo largo en su juventud, conmigo, fue un poquito indisciplinado, no tanto, pero sí fue indisciplinado hasta que vino esto, hasta que lo mandé al baño, pero el equipo hacía mucho lo que él pretendía, porque tan es así que él ganaba mucho dinero y todos los demás ganaban muy poquito. Y mi pregunta era, ¿él cómo usted veía ese liderazgo del turco? ¿Lo hacía desde la nobleza realmente de pensar en el equipo o un poco manipulador del beneficio propio? ¿Cómo lo veía usted realmente? Podría darse el caso que fuera un poco también en beneficio de él, porque mira, llegó un momento en que yo le pedí al jugador que no le dieran la pelota. Y me decían los jugadores, me decían, no, es que aquí estuvo tal técnico y el otro técnico, y todos nos decían que le diéramos la pelota a Antonio. Y yo le decía, bueno, conmigo no se la den, que él se busque que se mueva, que Bueno, corra, claro. que corra, porque la lucha mía con él fue esa, que no corría. Y yo le decía, que corra, y le dan el balón. No se la den, porque él venía a quitársela a los medios de contención, y yo le decía al medio de contención, no se la des, que se mueva a 10 metros por allá. Y esa fue la lucha, y llegó un momento en que corrí riesgos graves de que me corrieran, porque él era el dedo chiquito del señor Juan Antonio Hernández. Claro, claro. Y a él lo adoraba. Y un día fui y le dije, mire, o se corrige todo esto y me da usted
la posibilidad de que yo tenga la fuerza necesaria, Claro, o porque si no, los jugadores me manejan a mí. Y yo siempre fui muy rebelde. Yo soy un tipo que siempre yo prefiero, sí, ciertamente, sufrir una injusticia que hacer una injusticia. Yo soy muy rebelde me rebelo para hacer una injusticia. No puedo, no me lo puedo permitir, me haría mucho daño. claro. Entonces, a veces tener un poco de mesura para aguantar un desplante de algún jugador. Y ahí estaba lleno de jugadores así. Pablito Larios, en paz descanse, el Nilson de Melo. No, tremendo equipo, Ah, tremendo equipo. Había gente como Germán, había gente como el Pony, que eran jugadores que es todo terreno y que siempre estaban dispuestos a hacer sus cosas como se les pedía, claro. con un poco de orientación que al final de cuentas, siempre abrieron los oídos para poder escuchar lo que uno lo que uno pretendía. ¿Cuál fue la mejor forma de que usted conectaba con los jugadores? Era como la técnica del barrilete, de por momentos bien firme y por momentos más cercano, porque obviamente ese tipo de personalidades a veces es fuerte. Germán con el tema del liderazgo piensa algo muy especial, ¿no? Sí, y aparte, como me dice Sol, usted yo creo que nos dejaba, entre comillas, libre, que que hiciéramos lo que fuera de la cancha, de tenerse el pelo, salir con máscara, de hacer show, espectáculo. Pero yo creo que, bueno, hablo de mi caso personal, como dice usted, yo dentro de la cancha tenía una función y yo cumplía esa función. Y creo que la gran mayoría de los jugadores de ese equipo cumplían y le hacían caso a lo que usted decía dentro de la cancha. Quizás afuera de la cancha el tema del turco y todo eso que usted nombra es verdad y es cierto. Pero en mi caso personal, y creo como usted dice, del Pony, de Memo Vázquez, de Humberto González, de Saavedra, digo, había muchos que nos comprometíamos con usted en lo que usted decía, y yo creo que de Chucho Meneses, entonces jugadores de equipo verdadero. Sí estaba obviamente el turco que hacía generalmente lo que quería, pero quizás era uno, dos, la gran mayoría, y creo que eso fue el éxito del equipo, y esa clase de liderazgo es la que yo comparto. Pasó todo lo que pasó porque ese equipo ya estaba para meterle 2 jugadores y buscar los campeonatos. Claro. Sí. 2 jugadores, había que meter 2 jugadores, solamente. Pero pasó lo que pasó con el señor Hernández. Porque te voy a contar algo, me trató muy mal el señor ¿Qué Hernández. pasó? Fíjate que pasó esto. Al día siguiente de que de que perdimos, me cita en Cuernavaca y él andaba con un señor que se llama Eduardo Treyes, que era su consejero, Y como un y asesor me personal. citaron en Cuernavaca en un restaurante, y yo para allá fui al día siguiente, y y ahí llegué y ellos ya estaban en la mesa. Llegué y el señor Hernández, lo saludé de mano, y el señor Hernández me dice: señor Mesa, aquí le dejo mi propuesta, voy al baño, ahorita vengo. Y entonces, yo vi la propuesta y era, no era mala, era malísima, pero además sin así un pequeñísimo reconocimiento, algo así, chiquito, nada, todo muy vago, muy vacío, pero además ofensiva la propuesta. Entonces Fuerte. la abrí, la cerré, ya llegó él, se sentó y yo agarré el folder y le dije: señor Hernández, me voy, muchas gracias, aquí está su propuesta. Y me dijo, porque me dijo: es todo lo que hay, me dijo. Es todo lo que hay. Antes de ir al baño me dijo: es todo lo que hay, ¿eh? No hay más nada. Sí, señor, está bien. Llegó, la leí. Entonces, cuando él regresa, yo me levanto, despido de mano y le digo: aquí está, señor Hernández, muchas gracias. Estuve muy contento de trabajar con usted. Me dijo: ¿qué? ¿Por qué se va, señor Mesa? Porque ya usted me está dando una propuesta y que me parece muy poco digna, porque hice un gran trabajo
hicimos un gran trabajo y sin embargo usted me dice todo esto y la verdad es que ya no tengo ganas de quedarme. Y me fui, en la noche me habló a mi casa y me dijo, oiga, señor Mesa, yo esperaba que usted, no, señor Hernández, le dije, no se equivoque, señor Hernández, no somos una pelota vieja o merecemos un respeto. Esa fue, después lo he visto, alguna vez lo he visto, y un día me dijo, oiga, señor Mesa, ¿y por qué se fue? Por el trato suyo, le dije. No sabes qué mal me hizo sentir. Le Ya venía marcó, yo con la ¿no? derrota amarga de la goleada del Guadalajara y él se portó. Mira, él dice cosas. Yo le tengo cariño, ¿eh? Le tengo cariño porque me abrió las puertas. Claro. Ese paso por Nesa me hizo trascender. Catapultó, claro, Me hizo trascender. catapultó. Y él dice, no, la salud va y viene, lo que importa es el dinero. Claro. Todo lo contrario. ¿Eh? Todo lo contrario. Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, pues él tiene razón. Bueno, pero dígame su sueño final. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En dónde se querría involucrar Enrique en su trabajo con el fútbol? Me gustaría trabajar, me gustaría trabajar. Extraño mucho el fútbol, mucho lo extraño. Entonces me gustaría trabajar. ¿En dónde? No lo sé, pero me gustaría trabajar. Acá en casa siempre estoy ocupado, siempre hago mis cosas, leo muchísimo, hago mucho ejercicio, muchas cosas, pero el fútbol siempre me, Lo llamo. siempre, siempre, siempre. Entonces me gustaría trabajar, pero también hay otra cosa que ahora ocupa mucho mi mente, que son mis nietos Claro, y mis tiempo para hijos, ellos, claro, claro. porque realmente he sido muy feliz a lo largo de mi vida. Me parece que son mucho más las cosas buenas que me han pasado que las cosas un poco malas. Por ejemplo, el haber estado en la selección nacional, no lo cambio por nada. Me fue muy mal, pero sin embargo no lo cambio. No lo cambio, ¿por qué? Porque todo México me llevó a la selección nacional. Todo México me llevó. ¿Por qué me llevó todo México? Todo el mundo pidió que yo fuera a la selección. Sintió el Y amor de fui, la gente, sintió el amor de la sí, gente real. sí, sí, y fui a la selección y me fue muy mal. Pero por nada lo cambio. Por nada lo cambio. Y ahora, eso que pasó con la selección. Y después, el fútbol, de que tan, tan grato ha sido haber pasado por el fútbol, porque yo soy de familia muy modesta, muy modesta. Y hoy, bendito sea Dios, he sido muy ahorrador. Qué bueno. Siempre, siempre he guardado mis centavos, mi dinero. Una última palabra nada más que describiera en una sola palabra a Germán. Auténtico, Gracias, gracias. absolutamente, Gracias, Enrique. absolutamente, para bien, ¿eh? No para mal, porque yo no recuerdo un día que me hicieron una cara o que se molestara. Y sabes a qué voy, a que él valoraba seguramente, con el tiempo me doy cuenta que valoraba lo que yo le comentaba, lo que yo le Totalmente, decía. totalmente. Yo en esa época, como usted dice, era muy joven, no externaba todo lo que sentía, era un tipo muy reservado y con el correr del tiempo, gracias a mi mujer, lo remarco, eh, trato y lucho contra mí mismo en externar las cosas, en sentir por dentro mío todo ese, entre comillas, o valga la redundancia, el sentimiento que siento hacia, en este caso es usted, agradecimiento, porque yo siempre recuerdo tres cosas que usted me dijo siempre, hablando de equipo. Una, que cuando llevábamos la pelota no miráramos al compañero, sino que solamente por las calcetas nos demos cuenta y nos pasemos el balón. Esa fue una de las cosas. Después me enseñó siempre, hablando de tácticamente, de cerrar por el lado izquierdo para buscar goles y que tenía que hacer goles. Y la tercera, creo, más importante, fue cuando usted estaba en la selección y yo estaba en Atlante y coincidíamos en los entrenamientos y ahí tuve varias prácticas con usted, ahí me regaló el libro Hombres para el Fútbol y ciertas charlas que yo tuve que quizás en ese momento no se la agradecí personalmente, pero ahora, bueno, en este ida y vuelta que estamos teniendo se las agradezco.
lo siento, como dijo, desde el corazón todo lo que me enseñó y por eso estamos acá hablando ahora con usted. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Sol. Gracias, Germán. Gracias, Gala. Acá están las dos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un beso Que bien estén bien, grande ¿eh? y vamos a seguir en contacto. Igualmente. Un besito. Que Dios los bendiga.